Bendiciones, mi hermano. Que la paz esté con todos nosotros. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y siguiente. Y dice: Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: Antes de haberte formado yo en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te consagré. Yo para ser profetas de las naciones te constituí. Y me dijo Yahvé: No digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No le tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo del Señor. Lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 3 y siguiente. En estos días estaba recordando que a mi hijo, cuando estaba en kinder, le colocaron como actividad final realizar un proyecto de vida. Mi hijo de kinder de 5 años, ¿qué idea iba a tener él de qué es un proyecto de vida? Pero se lo habían colocado y yo terminé haciéndolo porque mi hijo pues no va a hacer eso. Y es importante que muchas veces uno sepa para dónde quiere ir. Es necesario psicológicamente que nuestra mente tenga un horizonte hacia dónde ir, tenga objetivos, tenga metas, propósitos y sueños, porque si no estaríamos como en el limbo, sin ton y sin son. Esta lectura hoy en día viene como anillo al dedo, porque la juventud de hoy en día no sabe para dónde ir, no sabe quizás cuál es el camino a tomar. Y muchos de ellos se encuentran como en una encrucijada, se encuentran pensando qué carrera van a querer estudiar, en qué se van a desenvolver. Algunos quizás quieran ser abogados, administradores de empresa, otros quizás sean un poquito más osados y quieran irse del país porque ven mejores oportunidades salariales en otros países, ¿sí? Cualquiera que sea. Otros que ya trabajan aquí en una empresa con una función se van para otros países a hacer una función que no tiene nada que ver con su rol, con su carrera, pero en busca de algo mejor. Es importante tener un proyecto de vida, es importante tener metas y sueños, pero dentro de esas metas y sueños nos hemos colocado a pensar qué quiere Dios para nosotros. ¿Será que el Señor me está llamando, me ha escogido como al profeta Jeremías, que lo escogió desde el vientre materno para ser su profeta, para ser su evangelizador, para anunciar la palabra de Dios? Yo en mi oración pido que mi hijo entienda que el Señor lo está llamando, que el Señor está tocando a su puerta porque tiene planes memorables para él. O por lo contrario, inclino a mi hijo a que estudie una carrera universitaria en la docencia, que es muy buena, en la medicina, en la psicología. Yo inclino a mi hijo mejor a ese tipo de carreras antes de pensar que él puede estar presto al servicio de la iglesia. O si quizás ya tienes unos años avanzado en tu labor diaria y sientes en tu interior como esa necesidad, como ese llamado de servir a la iglesia, pues déjame decirte, querido hermano, que hoy en día el mundo necesita profetas con urgencia. Hoy en día el mundo necesita aún más que anterior, que en el pasado, necesita evangelizadores de paz, evangelizadores de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el demonio hace su material publicitario y su propaganda al respecto. Hace poquito, el domingo pasado,
en el estreno del Super Bowl, que es uno de los eventos más vistos televisivamente a nivel mundial, se generó un comercial donde decía Jesús lavaba pies. Es un comercial que está de alguna manera manipulando la creencia que nosotros tenemos en Jesús para que aceptemos las nuevas ideologías que el demonio está colocando. De eso se vale el demonio, de un evento tan magno como el Super Bowl, para empezar a adoctrinar de una manera u otra a nuestros hijos, para que a nuestros hijos se le haga común y normal ideologías de muerte, ideologías anticristianas. Entonces, en contexto a esta lectura, yo inclino a mi hijo al servicio de la iglesia, cualquiera que sea la iglesia en la que tú te congregues. Lo inclino para que sea sacerdote, para que sea monja, para que sea pastor, para que sea catequista de jóvenes, catequista de niños, o todo por lo contrario, inclino a mi hijo para que sea un artista, para que sea un influencer, para que sea un gamer, para que sea un médico. ¿Qué estoy colocando en el corazón de mi hijo? Dice hoy la palabra que Dios conoció a Jeremías antes de que él se conformara en el vientre materno. Nos pasa a nosotros. A ti y a mí el Señor nos conocía desde el vientre materno. Y estamos en la situación en la que nos encontramos porque Dios lo ha permitido así. Pero nuestros hijos apenas están comenzando. Tienen un trayecto enorme por vivir. Tienen un futuro enorme por desarrollar. ¿Lo estamos inclinando hacia las cosas de Dios o cada vez más los alejamos para que tengan apetencias y deseo a las cosas del mundo, para que solo piensen en lucrarse económicamente y buscar una carrera que les ayude a llenarse los bolsillos y no que trabajen en el reino de Dios, que al final de cuentas, al final de la historia, es lo único que realmente importa? Porque seamos sinceros, todo lo que aquí hagamos, aquí se queda. Si eres abogado, si eres administrador, si eres arquitecto, médico, profesor, zapatero, vendedor ambulante, domiciliario, todo eso aquí se queda. Y vamos a ir a presentarnos delante de Dios ¿con qué? ¿Con las manos vacías? Esa es la pregunta. Y delante de Dios con las manos vacías, sencillamente la puerta se cerrará. Y ahí, como dice el Evangelio, será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, queridos hermanos, es una lectura que hoy llega a confrontarnos. Dentro de nuestro plan de vida está en algún momento servirle a Dios. En algún momento de la historia, en algún momento de ese proyecto de vida, yo quiero decir, voy a dedicarme a ser un evangelizador. Voy a dedicarme a anunciar la palabra. Voy a dedicarme incluso a barrer el templo, a barrer el salón de estudio, a trapearlo de una manera que quede resplandeciente, a limpiar las telarañas, porque todos esos servicios son importantes. Todos esos servicios son importantes en la casa del Señor para que todos los que vengan se sientan agradables, se sientan cómodos y sientan que la organización hace parte de Dios. Entonces, mis hermanos, no te olvides que este es tu canal, Semillas de Fe, que yo simplemente soy un servidor del Señor, tu hermano John Ríos. No olvides dejar un like, suscribirte, compartirte, que me ayudaría y ayudarías a que más conocieran esta palabra. Mi hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.